Las aplicaciones más populares para el transporte de pasajeros en Estados Unidos y en todo el mundo son Uber y Lyft. Recientemente en este canal te hicimos un video de cuánto se podía ganar trabajando como conductor de Uber y hoy tendrás la experiencia de saber cuánto se puede ganar como conductor de Lyft. Así que si eres alguien que está interesado en trabajar como conductor para alguna de estas plataformas, este video te será de gran ayuda, ya que podrás conocer las diferencias entre ambas y cuál de ellas sería la más conveniente para ti. Trabajar como conductor para estas aplicaciones es una gran opción para ganar dinero extra de manera flexible y sin un horario fijo. Además, la demanda de transporte de pasajeros siempre está presente, lo que significa que siempre hay oportunidades para trabajar y así ganar un dinerito adicional. Así que bienvenidos a un nuevo video donde podrás conocer cuál de estas aplicaciones se ajusta mejor para tus necesidades como conductor y según esta experiencia podrás saber y tener una idea de cuál de ellas es la mejor opción para ti y por qué. Así que acompáñanos. Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos una nueva jornada. Hoy empieza el video del Lyft, ¿okay? El que le había prometido. Vamos a ver qué tanto se puede hacer en Lyft, si es lo mismo promedio que haces en Uber. En Uber ya determinamos que eran 20 horas la hora. Vamos a decir Lyft tiene las mismas características y podemos hacer lo mismo en los mismos horarios, la misma cantidad de horas. Vamos a ver qué tan buena es esta aplicación, si es tan buena como Uber, si te da las mismas preferencias, si te da la misma seguridad. Vamos a ver. Así que arranquemos desde ahorita. Vamos a trabajar 4 horas en la mañana para ver qué tal y le dejamos aquí en el video las impresiones durante el día. Bien chicos, ya tenemos nuestra primera carrera en Lyft de 8 horas. Vamos por nuestra amiga Claudia. Vamos a ver qué tan bien nos va con estas primeras vueltas en Lyft y esperemos que todo vaya tan bien como en Uber, ¿okay? Así que vamos a darle. Si pueden dar cuenta, la aplicación se parece mucho a Uber. Vamos a ver si podemos calcular las millas igual como hicimos en Uber. Tomé esa primera porque me pareció que las millas eran lo que se requería. Como que acuérdense lo que le dijimos en el video de Uber. Si no lo han visto van a tener que ir a ver. Que era mínimo $1 por milla, amigos. Así que tengan eso pendiente cuando vayan a hacer Lyft también. Traten de ver rápido las millas, tanto de ida como de vuelta, a ver si les conviene. ¿Ok chicos? Bien amigos, primer viaje, un desastre total. El app de Lyft es un poquito más complicado que el de Uber. El de Uber automáticamente recoge la persona, te dice continuar viaje. Este se vuelve, te esconde el botón. ¿Sabes dónde está el botón de continuar? Y de una vez te lanza como que, mira, busca el mapa. O sea, no te lanza el mapa de una vez predeterminado que ya tienes ahí. Tienes tú que conectarlo con el de Google Maps y ese tipo de cosas. O sea, es un poquito más engorroso, me pareció, porque el de Uber está disponible inmediatamente. Así que mi primera impresión del app de Lyft para el que esté empezando es muy engorroso. Segundo, no sé si ya gané dinero o no, porque me parece cero, como que la app se volvió loco ahí. Apenas tuve que decirle a la persona que disculpara, que me pusiera la dirección en el mismo manual y usé el mapa normal de Google Maps. Así que Lyft, punto mal para arrancar. Me imagino que es mi novatería, pero el hecho de que no te ponga el botón inmediatamente para continuar ahí mismo como hace Uber ya lo hace un poquito más complejo. Así que vamos a ver el segundo ride cómo nos va. Bien chicos, ya estamos en la zona caliente. Aparentemente el Lyft te da muchos bonos, activa bonos apenas empiezas a hacer ride. Y cuando las zonas están así fuertemente en ellos te liberan bonos para que puedas hacer más dinero. Y ahorita vamos por John. Si te aparecen los puntajes como hace el Uber, y literalmente lo pone ahí y te dice cuántos puntajes tiene la persona. Tú tienes 5 puntos, siempre recuerden eso. Aunque me dijeron que en Lyft esos puntajes deberían ser un poquito más altos, pero vamos a ver. O sea, esas son recomendaciones de videos viejos. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Aparentemente la cosa funciona bien. Creo que hasta ahora Lyft está dando buenos rides por millas. Bien chicos, acabamos de dejar John. La verdad fue un muy buen ride y ya veo que Lyft es tan automático como Uber. La verdad es bastante intuitivo, aunque no me permite ver cuánto llevo en ganancias para así que en el medio de la carrera, pero creo que hasta ahora funciona bien. Vamos a ver cómo nos va. Vamos ahora por una carrera más larga y tiene un bono de 4, pero las millas no, como que no cuadran mucho, pero vamos a ir sacando cuentas a ver cómo nos va.
Bien, muchachos, acabamos de hacer nuestro segundo viaje. Ya llevamos 34 horas por el tercero. Tenemos como una hora y algo trabajando. Más o menos están parejos las ganancias en ambas plataformas. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente que se ha montado en Lyft el día de hoy ha sido muy respetuosa, la verdad, bastante respetuosa. Me estoy sorprendiendo. Pensé que la gente de Uber iba a ser muchísimo más, aunque todos han sido respetuosos. Nadie ha sido así como que irrespetuoso. Pero los de Lyft hoy han sido tan amables y tan cordiales y muy educados, la verdad. Me sorprende. Tenía otras impresiones. La plataforma todavía me cuesta un poquito. Es intuitiva, la verdad, bastante intuitiva. No he terminado ese ride y ya tenía el otro puesto. Así como que, wow, si yo no lo escogí. O sea, no me gusta mucho eso. Yo prefiero escoger mi ride. Entonces, obligatoriamente Lyft te obliga a cancelar los rides si no te gusta la carrera. No debería ser. Ellos deberían lanzarte el mensaje y esperar. No es como Uber que te lanza un mensaje y te deja parpadeando hasta que tú digas yo la voy a agarrar. Lyft automáticamente te la pone como que mira, quita un ride. Pero sí me he dado cuenta que es como la inteligencia artificial de Lyft, como que más o menos calcula los rides que tú has hecho y dice, bueno, esta se parece a uno a lo que ya he hecho, le voy a dar uno igual o algo parecido. Entonces, por eso lo acepté, pero tienes la opción de cancelarlo. Aunque por lo que estuve viendo por ahí, parece que no te afecta el hecho de que tú puedas cancelar carreras. O sea, si tú cancelas carreras en Lyft, no te afecta nada la aceptación. Así que eso está bueno también. Bueno, rectifiquemos. Van 4 viajes. Pudiera haber sido más de 40 horas el hecho de haber hecho en hora y algo. Hora y pico, a casi 2 horas. Porque recuerden que la primera, cuando me falló la aplicación, esa carrera literalmente la regalé. Eran como 8 horas. Así que ya tuviera más de 40 dólares en Lyft. Así que ahí me mató la novatada con la aplicación. Pero bueno, vamos a calcularla que sí, porque no es justo calificar a la aplicación. Fue un error mío. Pero así que sí van parejos, o sea, como que 20 horas la hora. Vamos a ver cómo van los tips, cómo van los bonos en Lyft. Bueno, muchachos, aquí tenemos la cantidad de viajes que hemos hecho hoy. Apenas van 3 viajes, como lo ven ahí. Y hemos hecho 45,22. O sea, quiere decir que si nos vamos a la media, estamos inclusive mejor que Uber. Y nos da como que una especie de lista y más detallada de lo que hemos hecho, la verdad. Sí, una vez que aprendes a usar el app es como más intuitivo. Me gusta eso es bastante bueno. Y mire, de una vez aquí ya te dice cash out, o sea que ya puedes sacar el dinero de una. Está bien, me gusta. Punto para Lyft por ahora. Lo que no me está gustando Lyft es que, ¿por qué escoges mis carreras? Yo tengo que escoger mis carreras, espérate. O sea, igual lo puedes dejar pasar como hace Uber, pero cuando tú le dices quiero seguir manejando, él automáticamente te la asigna. O sea, tú no dices yo quiero él automáticamente dice Kylie te está esperando. ¿Y tú qué? ¿Cómo, papito? Pero si yo no he aceptado, ¿cómo así? Entonces, esa parte sí tiene que mejorarla. Pero hasta ahora está siendo muy buena. Las carreras han sido muy buenas y las personas son muy educadas. Eso me gusta bastante bien. Y si te está gustando toda la información de este video, recuerda que la mejor manera de apoyarnos para hacer más contenido como este es suscribiéndote a nuestro canal. Es totalmente gratis. Además, recuerda activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bueno, otro defecto que tiene Lyft que no me gusta mucho es que si tú no aceptas una carrera inmediatamente, él te saca. Mira, yo no acepté una y me sacó así como que mira, estás fuera de línea. Y yo que, pero no lo acepto. Primero porque está muy barata, para empezar por ahí, está demasiado barata para las millas. Y segundo, porque me voy dirigiendo a la zona caliente, donde están los bonitos. Entonces voy a dirigirme para allá para que me agarren algunos bonitos. Pero no debería pasar eso, Lyft. ¿Por qué haces eso? No hagas eso. O sea, primero pregunta, ¿estás ahí como hace Uber? ¿Vas a seguir trabajando? Pregunta. No lo saques a uno así. ¿Qué pasó? Bien, chicos, otro detallito que acabo de descubrir de Lyft es que tiene una opción que te permite como que filtrar el área, como que te quieres quedar en esta área. O sea, como te cerca del aeropuerto, él me dice, mira, quieres quedarte cerca del aeropuerto, y te hace como una especie de círculo y te deja ahí. Eso me gusta, la verdad. Me llama bastante la atención. Uber le falta eso. Uber. Bien, chicos. Estaba revisando ahorita, acabo de pararme porque voy a trabajar de la forma más inteligente. No lo vamos a hacer como Uber, que agarrar una gran cantidad. Claro, he estado evitando carreras cortas. Me refiero a carreras que no pagan mucho. Pero viendo aquí, mira, apenas llevo 1 hora con 55 minutos trabajando. O sea, quiere decir que llevo 2 horas y 3 viajes. Y estoy en 48 horas. O sea, más un tick que me caiga serían 50. O sea, estaríamos hablando que en
Lyft estarías ganando 25 dólares la hora. Hasta ahorita. Y no ha sido por suerte, es que los viajes están como compensados entre milla y dólar, está bien. O sea, como que... O sea, si sigue la estrategia que yo estoy diciendo, que es una milla por dólar mínimo, de ahí no. O sea, si te ven, ahorita me cayó una de 27 dólares, cualquiera decía 27, pero cuando vi las millas eran como 26 millas más 15 para buscar en un montón de millas, y dije, no vale la pena. A pesar de que la persona te puede dejar un tip y compensa, pero es que no vale la pena. O sea, ese tipo de viajes así, no. Igual que de 3 dólares, no, porque no compensa. 3, 4, no compensa. Agarren lo que a ustedes de verdad les conviene. Bien, chicos, otra cosa que estuve averiguando de la app de Lyft es que tiene una especie de medidor de temporalidades para la búsqueda de carreras. Como que en qué horario está más fuerte. Obviamente uno a veces sabe, pero ellos tienen esa estadística más porque hay muchísimos drivers manejando esas horas. Entonces les voy a mostrar unas barras que tienen ellos aquí, miren. Literalmente esas barritas que están ahí son los que te dicen a ti en qué horarios está más caliente la zona para que tú quieras buscar carrera. Y la verdad es que lo que dice ahí es que alrededor de los horarios de trabajo, entre las 5, antes de las 5 de la tarde, 4, cuando la gente está saliendo de los trabajos. Así que esa es una buena opción, ¿viste? Me encanta eso del Lyft. Vamos a ver si Google también lo tiene. Pero si lo tienen, dejen aquí en los comentarios. Yo no lo sé, porque es mi primera vez en estas plataformas. Pero hasta ahora pinta bien, pinta bien. Vamos a ver cómo sigue el Lyft, pero voy a hacerle caso. Bien, muchachos, vamos a hacerle caso a la aplicación. Pues ya como dimos esta mañana que vamos a esperar que sea la hora pico. Mira lo que ellos decían, que a estas horas, antes de las 3, antes de las 5 de la tarde, por ahí se pone la hora caliente. Y vamos a ver si eso es verdad. Bajamos aquí y miren, vamos a achicar un poquito el mapa y miren cómo está eso, ¿eh? Ya a partir de las 3 de la tarde empieza a ponerse caliente la zona aquí. Y entonces tú puedes sectorizar esto y decir, yo quiero trabajar en esta zona. Así que vamos a hacer caso y a ver cómo nos va y terminamos la jornada del día de hoy. Creo que a las 6 está bien. Bien, amigos, al igual que Uber, también Lyft también tiene estas paradas así. Vas a hacer paradas, viajes con paradas, ¿no? Viajes con diferentes paradas. Una sola persona puede hacer 2 o 3 paradas. Y obviamente le da un tiempo, mira, está 4 o 5 minutos para que esperen. Si no, le meten una multa y tú pobres puedes cancelar la carrera y te ganas ese dinerito. Así que esta vez por Lyft, vamos igual. Aunque me acabo de dar cuenta de algo. En las horas pico, las carreras no son tan buenas. Bien, chicos, datito que me acabo de dar cuenta ahorita con Lyft es que si pasas mucho rato evitando por lo menos 2 o 3 rides, inmediatamente te castiga y te ponen timeout como un buen rato. Vamos a ver qué pasa, pero es así como que no le pasa esto tanto, pero lo que pasa es que tiene carreras tan baratas que wow, la verdad, no las agarra, entonces automáticamente se molesta la aplicación o la plataforma y te suspende un buen rato, así como que te voy a castigar para que dejes de estar evitando carreras. Algo así. Última cosa que me he dado cuenta del Lyft, aparte que se parece mucho a Uber, es que las carreras en horas pico son malotas, ya lo dije, pero son malas. Inclusive ya a esta hora en el Uber, ya en 8 carreras, ya he hecho más de 100 dólares. Obviamente ya he hecho más de 10, he hecho 10 hasta ahorita. Y apenas voy a llegar a los 100 dólares. O sea, no está tan bien. Y me parece que el cálculo de millas con Uber está raro, porque te dice una cantidad de millas muy mínima y de repente tú ruedas y tú dices, estas millas como que no están. Entonces tendré que tener los 2 GPS abiertos para ver si es real lo que te están diciendo o no. A mi parecer parece que no. Y sueltan muchas carreras malas, o sea, demasiadas carreras malas. Ya veo por qué la mayoría de la gente hace es Uber. O sea, más los que tienen ya tiempo haciendo esto hacen Uber, no tanto Lyft. Y más, el app no te permite ver tantas cosas como quisieras ver cuando estás literalmente no tienes que pararte, salirte de la aplicación, ponerte offline y poder ver qué has hecho, literalmente. Uber no, Uber te permite hacerlo, inclusive hasta cuando estás manejando un poquito te permite ver muchas cosas, inclusive cuántas horas ya manejaste, cuántos rides. Lyft no, Lyft te bloquea eso para que tú no veas nada hasta que te pare. Obviamente yo van a decir por seguridad aquí, sí, yo sé que es por seguridad, pero cuando estás manejando, me pongo en el lugar de los riders que trabajan esto todos los días, es que ellos van calculando según van viendo cómo va el día y cuáles son las carreras que van a agarrar y cuáles no. Obviamente siempre hay lo que dicen los dominicanos, los peseteros, los que van a agarrar siempre 3 horitas porque llegan nuevos y quieren agarrar todo lo que llega. Pero acuérdense que estamos en un plan de hacer lo mejor que se pueda con las mejores circunstancias en las que estás, ¿no? Tanto ahorrar gasolina, pocas millas, hacer lo mínimo en millas, pero o sea, como que las millas tienen que ser lo mínimo, lo que estamos diciendo como que un dólar por milla, lo mínimo, para que la cosa rinda. Pero aquí últimamente estoy viendo como que el Lyft, no sé, hay unos cálculos medio chuecos ahí.
vamos a ver, vamos a hacer la última carrerita. Pensé que iba a trabajar hasta las 6, vamos a ver si trabajo hasta las 6, pero es que no me permite ver cuántas horas llevo. Entonces quiero mantener como que las horas igual como si lo hice con Uber, pero aquí no me permite verlo. Vamos a hacer esta carrera, me paro y vemos qué pasó. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bien, amigos, acabamos de hacer la última vuelta del día de hoy. La verdad fue un montón de gente. Detallito que le tengo a Lyft es que no nos dice cuando viene una cierta cantidad de personas, por lo menos en este viaje, te vinieron muchísimas personas. Y no me parecía que venían como 5 o 6 personas, así que tuve que abrir hasta los asientos traseros. No me parece bien, Liz, tienes que decirme cuántas personas van ahí. Y ese detallito hay que tenerlo en pendiente. Creo que en Uber tampoco pasa, pero Uber como que te dice, o sea, máximo tantas personas. Aquí tiene una docena. Así que en este viaje no me parece bien, aunque cerramos el día con 108 dolaritos. No me parece lo máximo. Creo que en Uber hice más por menos viajes. Aquí se hicieron más viajes por la misma cantidad. Así que va ganando Uber, a pesar de que Lyft hoy en la mañana arrancó muy bien. Muy bien, me parecía que iba a tener ventaja, pero no. Así que vamos al experimento por el día de hoy para ver cuántas horas hicimos. Bien, chicos, acabo de detallar la última carrera. Aquí por fin pude conseguir donde ver las millas. Aquí dice que 6.84 millas. Y yo le puedo decir que no, eso no se acerca a la realidad ni a balazos. Duró 22 minutos. Eso es como ir de una ciudad pequeña a otra. Aquí, por lo menos en North Carolina. Y supuestamente te dan un bono de 2.75. La verdad es que el Lyft ahí nos está mintiendo. No, esa no fue la cantidad de millas que hicimos. La verdad fueron muchísimas más. Porque solamente con el tiempo que duró, ya ahí tú sacas cuánto fueron las millas, y eso no fue eso. Te aseguro que eso fue más millas. Así que Lyft tiene que arreglar un poquito eso. Y ya veo por qué tanta gente se va para Uber. Están casi parejos en las ganancias. Creo que el Lyft te mete de una vez los bonos, pero no estoy viendo los tips. Así como que mira, o sea que con bonos, tip y todo, estoy haciendo lo mismo que Uber cuando ni siquiera me ha dado los tips todavía. Me estás perdiendo como por unos cuantos dolaritos. Otra cosita, mira, eso fue lo que trabajamos. 4 horas con 44, casi 5 horas. O sea, que en casi 5 horas hicimos 108, cuando en Uber 8 horas ya hacíamos más de 100 y algo, 110, parejito, pero con 4 horas. O sea que Uber está haciendo más. Aquí tuve que hacer 10 viajes y solamente me dieron 2 tips. Así que creo que por ahora todavía sigue ganando Uber. Mañana voy a aplicar otra estrategia a ver si es lo que estamos pensando. Pero van parejos, van casi parejos. Ok, chicos, rectifico. No fueron 10 viajes, fueron 11. Recuerden que hasta mañana hice un viaje en FAO, o un viaje en falso, que lo hice y tenía que haberme ganado por lo menos 8 dólares ahí. Hubiesen sido mucho más de 115 dólares, pero hubiesen sido 11 viajes. Y por supuesto, esa cantidad de horas que se ven ahí reflejadas, porque la aplicación yo me equivoqué y puse lo que no era. Pero exactamente fueron 11 viajes en 4 horas y 44 minutos. Casi 5. Están casi parejos. Casi parejo, pero la aplicación de Uber tiene una ventajita con respecto a lo de poder ver exactamente qué estás haciendo dentro de la aplicación y cuántas horas lleva y cuántas millas lleva. Esa parte creo que Uber es más versátil. Buenos días, chicos, segundo día de este experimento con Lyft. Y hoy vamos a cambiar la temática. Hoy voy a tratar de hacerlo en menos tiempo y con menos carreras, para ver si podemos emparejar con Uber, ¿ok? Voy a tratar de tomar carreras solamente de 10 dólares para arriba, así sean un poquito más de millas, pero que tengan las millas requeridas con respecto a los dólares que necesito ganar, ¿ok? Y acabo de filtrar como que donde quiero trabajar. Esa es la zona donde voy a trabajar el día de hoy, y vamos a tratar de que sea así solamente. Así que voy a parquearme y a esperar a ver qué sale. Dato y actualización, amigos. Puse el filtro de Lyft hace rato y no sale nada, o sea, no me salen carreras. Miren, hay un montón de carreras, pero Lyft no me manda nada. Tengo rato parado aquí porque como que puse el filtro. O sea, ellos quieren que tú vayas lejos por la menos cantidad. No sé, no me convence todavía. Vamos a ver si llega algo, pero voy a seguir esperando. Hoy vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a esperar a carreras exactas para hacer el dinero que necesitamos en menos carreras y gastando la menos cantidad de gas posible.
Eso debería ser que compensándolo el día de ayer debería ser por lo menos acercarme a los $100 o hacer $100 en 3 horas. Vamos a ver si lo logra. Bien, actualización, chicos. Tuve que quitar el filtro, no entraba nada. Quité el filtro y me quedé parado y no entró nada. Dije, bueno, no entra nada, tengo mucho rato parado. Voy a moverme porque parece que el Lyft como que tiene programada la aplicación para que si no te mueves de la zona no te manda nada. Me moví y inmediatamente me entró una carrera de $11 con un bono de $2 más, casi 3, por menos de 10 millas. O sea, y bueno, vamos a hacerla. O sea que no sé si a alguien más le ha pasado, si alguno de los que hace Uber y Lyft, cuando ve este video, me deja en los comentarios si eso pasa seguido. Tienes que moverte para que la aplicación te mande algo. Me pareció bien raro, pero en Uber no pasa. Creo que en Uber tú pones el filtro y te mueves y inmediatamente te llegan y te parados o no. Vamos a hacer esta carrera y vamos a ver cómo nos vamos. Vamos a ver si el plan de hoy si sirve y llegamos a la meta antes de las 4 horas. Me paré echar gasolina, pero voy sacando cuentas. Ya tengo 2 horas 11 minutos trabajando, tengo $43. Pero algo sí me he dado cuenta del Lyft es que no es como Uber. Él te hace como las ofertas de Black Friday, ¿no? Te dice la carrera cuesta $12 más un bono de $2. Hace una carrera de 14 o $15 más o menos, dependiendo. ¿Sabes cómo es bonito? Entonces te metes en Uber y buscas y parece que la persona está pidiendo la misma carrera con la misma distancia y Uber te dice, la carrera cuesta 15 y si la persona te da tip, ya sale ganando. Pero Lyft te la hace las ofertas de Black Friday, te la baja y te dice que hay un bono para que lo hagas. Pero ese bono te lo ganas siempre y cuando agarres todo lo que hay en esa área. O sea, de $3, de $4, $3. Lyft. Esas ofertas engañosas no, Lyft. O sea, no. Bien, chicos, ya me falta una hora porque ya saqué el cálculo entre las 4 horas 44 que hice ayer y hoy llevo 2 horas con 47. Entonces llevo $53, lo que me hace un promedio de $21 la hora rodando hasta ahorita. Tengo mi sospecha de que el Lyft las millas las mete medio raro ahí. Tendré que corroborarlo con mi cuenta de Google de GPS, que siempre me tiene como el historial de cuánto yo ruedo durante el día y cuánto navego. Puedo corroborarlo, pero estoy casi seguro que aquí hay gato por liebre. Pero igual las millas están muy parejas con las de Uber. No tanto Uber, como que tengo un poquito más serio en ese aspecto, pero me da un poquito más de confianza. Bueno, no es que yo le haya agarrado cositas a Lyft, no, pero están muy parejos. Lo que es las ganancias, están muy parejos. Imagínate que estoy ahorita, les acabo de decir que es $21 la hora, el promedio hasta ahorita. Vamos a ver la hora que me falta y promediamos cuánto hicimos los 2 días. Bien, muchachos, anécdota de ahorita de mi historia. Le acabo de agarrar una Lyft, ¿no? Lyft me lanza una carrera al aeropuerto de $16. Para ir a buscar a la persona eran 6 millas más el viaje eran 21 millas, ¿no? Y yo le doy no, la cancelé. Y ahorita dándole cancelar, no te dan ni que pase, las cancelo, para ver qué hace Lyft. Y Lyft, como me paró en el semáforo, Lyft me vuelve a lanzar la misma oferta, la misma persona, la misma dirección, porque ya la había visto bien, la misma dirección, el mismo precio, dice, pero me baja las millas y que 18 y 7 para el otro. Y que, ¿cómo así? Si es el mismo lugar, el mismo sitio, ¿cómo que bajaron las millas y eso? No. Me sube las millas a buscar a la persona y me baja las millas del aeropuerto. Y que, o sea, no, tampoco. Sí, ahí sí se la agarré a Lyft, a esa trampita, no Lyft, así tampoco, no. Así que pila con las millas, muchachos, cuando el mensaje llegue. Lo bueno es que Lyft, el mensajito dura bastante, o sea, te les da chance de ver de dónde están hasta dónde van y pueden calcular rápidamente. Y inclusive te pone el mapita arriba ahí, así como que tú ves dónde tú estás parado y hasta dónde tendrías que regresarte. Entonces tienen que estar conscientes de posición, en qué posición están ustedes, en qué lugar están ustedes en el GPS, si se tienen que devolver cuántas millas sería y todos esos cálculos rapiditos, porque lastimosamente es así, para que den cuenta si la carrera vale la pena o no. Bien, chicos, ya voy a dar por terminado el experimento, aunque le voy a dar las impresiones obviamente. Esto es lo que he hecho en 2 días. 161,68 y 7 horas con 54 minutos. O sea, mis impresiones de estos 2 experimentos. Creo que Uber tiene más ofertas que Lyft. Tiene muchas más ofertas. Los clientes de Uber están como más conscientes de la categoría que están usando y el app que están usando. Porque yo tengo una camioneta por lo menos grande y ya ella entra en la categoría XL. Las personas que usan el XL son personas que
saben que son viajes largos y que son viajes importantes y te pagan muy bien, inclusive te dan tip. A mí me fueron mejor los tips en Uber. Obviamente ya le estoy diciendo que en 2 días en Uber yo hice casi $200 $200 porque los tips llegaron después y pasé de los $200. Inclusive lo seguí haciendo y 2 días así como siguiendo el experimento hice 400 y pico. Así que estaba muy bien. Aquí en Lyft no te categorizan, o sea, no te categorizan el XL. El XL de ellos es como que mete más gente, mientras que el XL de Uber es como que, mira, personas ejecutivas que van al aeropuerto, van a un hotel, van a ciertas partes y te dice exactamente cuánto. Lo máximo que yo he montado en XL aquí en Uber fueron 3 personas. En Lyft se montaron ayer 7. O sea, para ver, 3, sí, como 6, 7 personas se montaron aquí. 2 niños, un muchacho. Yo quedé, o sea, como que hay categorías. Me lo dejan aquí en los comentarios si ustedes piensan lo mismo, las personas que hacen Uber y Lyft. Si Lyft es como que más para las personas del diario, como el diario, y Uber es como las personas que van a trabajo, que van a ciertas partes específicas, dependiendo también de la categoría del cliente que tú pongas, porque aquí tú puedes poner categorías mucho más altas. Por lo menos la mayoría de los rides que yo hice en Lyft fueron de 5, pero en Uber, a pesar de que eran 4 puntos y algo, 4.5, las personas se notaba que eran personas que estaban con poder adquisitivo más alto y podían pagar mucho más. Y no les pesaba darte tip, ni mucho menos. Lyft no me convenció con las millas. Las millas, los cálculos de las millas son medio raros. Y yo obviamente conozco la ciudad. No son esas millas que están metiendo ahí. Yo voy a justificarlo más con el Google Maps, que yo tengo el historial. Pero amigos, les dejo ya de tarea a ustedes lo que ya vieron. Yo, en mi experiencia personal, yo pondría un carrito barato, un carrito que consuma poca gasolina. Si tiene un carrito viejito y que no consume mucho, ustedes pueden hacer Lyft. La verdad, no hay problema. Lyft no pide tantos requerimientos como lo pide Uber. Uber pide más. Está más pendiente de los papeles, está más pendiente de los vencimientos del certificado, de los registros, de la licencia. Está un poquito más como más empresarial. Ahora, si tienes un carro nuevo de paquete que tiene cierto nivel, yo lo metería en Uber y obviamente clasificas tus viajes y ahí el dinero sale. La verdad sale. Aquí en Lyft yo tengo ya media hora rodando y no salió nada porque como yo rechacé 1 o 2, no te lo mandan. Mientras que en Uber yo estaba rodando y eso era carratico, llegaban carreras malas, pero llegaban de 4, de 3, de 5, de 10, 8. Aquí no, aquí tú dices a 2 carreras, le dices no y automáticamente puedes pasar media hora sin que te caiga nada en Lyft. Así que para mí y mi experiencia, prefiero Uber en mi categoría, ¿no? Obviamente, como te vuelvo y te repito, si tienes un carrito más o menos viejito, no te pide muchos requerimientos. Cuando yo me registré, el máximo de años para el vehículo que me pidió Uber fueron 2007, o sea, el año 2007 para arriba podían entrar tranquilamente. Ahora 2007 para abajo no. Lyft lo mismo, o sea, me puso 2007 también lo mismo. 2007 para abajo no, o sea, ahí puedo sacar ese criterio que decían, no, que tienes que ser un año de 10 años mínimo. No. Mi camioneta es 2012 y mi otro carrito es 2009. Y cuando yo me registré, me dijo, máximo 2007. Así que ahí lo saben, ahí lo tienen. Si tienes un carrito de 2000, 2007 para arriba, o sea, 2010, 2012, tú puedes trabajar tranquilamente. 2015 también puedes trabajar tranquilamente. No te van a poner exigente. Pero esas son mis impresiones, amigos. Lyft está bien para resolver, pero en mi experiencia yo me quedo con Uber. Que ahí se los dejo de tarea. Si tienen algún otro criterio, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. La verdad fue muy buena experiencia, me encantó. Puede que voy a seguir siendo Uber de vez en cuando para hacer un dinerito extra, que tal. No está mal. Si te dedicas a él así 8 horas clavado, sí hace buen billete, inclusive sacando la gasolina aparte. Pero sean selectivos, amigos. Nos vemos. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero te haya gustado esta experiencia trabajando como conductor de Lyft y puedas tomar tú la decisión de cuál sería la mejor opción para trabajar, Uber o Lyft. Así que esperamos todos sus comentarios allá abajito en la cajita de comentarios. Y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Además, recuerda que debes activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.